ver. Ya lo saqué a la chinga. ¿Qué pasa? Silencio. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Pues si quieren 7:30 empezamos. Voy entrando al hospital, así es que me voy a desconectar. Seguramente se corta un ratito y ahorita me conecto en la oficina, pero si quieren empezar 7:30. ¿Está bien? Sí, de acuerdo, doctor. ¿Quiénes estuvieron de guardia? Estuvimos Anita, Gaby y yo, doctor. ¿Cómo estuvo la guardia? ¿Alguna eventualidad? No, doctor, buenos días. No, ninguna eventualidad. ¿Los niños se pudo progresar o en algo la niña del Monster? No. No, doctor, está con los mismos parámetros ventilatorios, la presión inspiratoria alta, FIO 95. La verdad es que está con evolución estacionaria. Incluso lo que nos dicen los residentes es que ese plan de hacerle traqueostomía como que está... Sí, no, ya no se puede, me dijo la doctora. Ajá. Sí, doctor. Y la verdad es que no, está igual la niña. Bueno. Sí. Ok. Algo... Bueno, ya estoy entrando, ahorita nos vemos. Sí. Hay dos. Comunícame el nombre. Ok. Está en BIPAP. Dile, el jefe dijo que podemos empezar 7:30. Fabián, se acaba de conectar el doctor Julio y dijo que empezáramos 7:30. Que está entrando al hospital, pero que, porque seguramente si se conecta, a lo mejor nos ve en la clase, no sé si se moleste. No te escuché, ¿qué dijiste? Que se acaba de conectar el doctor Julio, que dice que va entrando al hospital, pero que empezamos la clase 7:30, que ahorita se conecta otra vez. Okay. Ahí vamos. A ver. ¿Me pueden dejar? ¿No tú eres el administrador? Ya está. Ok. Ándale, te prende eso.
Y al siguiente. A ver. Oye, Iván, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve bastante bien. ¿No se ven las notas? No, 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 no. Oigan, pues ya voy a empezar porque Sí. que empecemos temprano, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la clase de patología mitral. Yo soy la doctora Estefania Ariete R4 y el doctor Julio Ermenger, que es el asesor de la clase del día de hoy. Bueno, en las generalidades tenemos que las anormalidades en la estructura de este aparato, que es la válvula mitral, en los niños pues puede ser de dos grandes formas, congénitas o adquiridas. Frecuentemente las anomalías congénitas se van a asociar con otras anomalías o malformaciones también congénitas, o sea, con otras cardiopatías. En muy rara ocasión, estas alteraciones en la válvula mitral van a ser de forma aislada. Entonces, hay diversas formas o malformaciones que se asocian con esta. Generalmente hace mucho hincapié en alteraciones que sean obstrucción del lado izquierdo, entonces, por lo tanto, pues sería coartación de aorta, estenosis aórtica, y otras malformaciones como CIB, PCA, tronco arterioso o también transposición de grandes arterias. Y bueno, también importante mencionar que hay algunas patologías más específicas que vamos a ver que son las que se asocian con algunos síndromes o enfermedades del tejido conectivo, pues porque afectan todos estos tipos de tejido, como puede ser el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos o también mucopolisacaridosis y cardiomiopatía hipertrófica, que ya vamos a ver después. Estas cardiopatías, bueno, estas malformaciones son muy raras. De hecho, decía que si se excluía como tal a los defectos de las válvulas AB, que muchas veces van a acompañar a estas alteraciones, puede ocurrir en solamente 0.6% de las autopsias y reportado en las series de algunos hospitales de 0.21 a 0.42%. Igual como decíamos, es muy rara la presentación aislada y entre la estenosis y la insuficiencia mitral, que son los dos grandes grupos, pues todavía es más rara la insuficiencia mitral. La relación o la incidencia en hombres es mayor, es de 1.5 a 2.2 relacionado, o bueno, contra las mujeres. Un rápido repaso de la embriología que ya vimos un poquito anteriormente. En la cuarta semana se van a formar en las almohadillas mesenquimatosas que van a ser de la parte, decía, anterior y posterior, o aquí lo ejemplifica como superior e inferior. Estas se forman pues en las partes correspondientes y después van a aparecer también almohadillas que estén hacia los lados, que son las laterales. Conforme va pasando el tiempo, entre la cuarta y al final de la quinta semana, estas almohadillas superior e inferior se van a ir yendo hacia la luz, se van a ir fusionando y de esta manera van a formar tal cual pues el conducto auriculoventricular izquierdo y también el derecho. Después de que ya quedan como tal los orificios ahí marcados de cada lado, cada orificio va a quedar rodeado de un tejido mesenquimatoso denso, que es el que va a estar alrededor. Entonces, lo que se dice es que cuando ya el torrente sanguíneo empieza a circular alrededor de este tejido conectivo, pues va a crear como, bueno, va a agujerear este tejido conectivo y de esta manera se van a hacer también unas proliferaciones que van a ser las válvulas, las cuales van a permanecer unidas a la pared ventricular mediante los cordones musculares. Al final, este tejido muscular de los cordones musculares va a degenerar y entonces va a ser reemplazado por tejido conectivo denso. Por lo tanto, se van a formar las válvulas que van a ser de tejido conectivo denso y también de endocardio. Al final, las válvulas van a estar conectadas a las trabéculas a los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas y pues solamente hacer hincapié que en la válvula mitral pues se van a formar a partir de 2 válvulas y la derecha va a ser de 3. Bueno, tal cual, la válvula mitral se dice que es totalmente un complejo que va a tener 3 grandes componentes, que va a ser el anillo, que el anillo va a tener al lado a las cuerdas tendinosas, a las cuerdas tendinosas, las cuales se van a conectar a los músculos papilares y de esta manera, pues, no es solamente, son varios, bueno, son esos los 3 principales componentes que lo refiere como un complejo.
Hablando ya un poco como tal de la válvula mitral, como comentábamos anteriormente, van a ser dos valvas, las que van a componer, la que es la anterior y la posterior. De la valva anterior, esta va a ocupar 1/3 del anillo del complejo mitral, y su borde, aquí como vemos, su borde lateral, lateral o su borde libre se va a insertar hacia abajo por las cuerdas tendinosas al músculo papilar anterolateral, y mientras que la válvula posterior va a comprender los 2/3 restantes del anillo fibroso, y su borde libre se va a continuar hacia las cuerdas tendinosas por el músculo posteromedial. Entonces, en cuestión de desde que se inserta la valva hasta donde llega al músculo papilar, menciona que la valva anterior es más larga en comparación con la posterior, y también es importante mencionar que la valva posterior es la que es más propensa a sufrir prolapsos o alteraciones como tal en esas partes, porque pues esta valva no está, o sea, a diferencia de la valva anterior, tiene una región fibrosa entre las válvulas atrioventriculares y la aorta, y llega a los trígonos anterior derecho y también el izquierdo. Entonces, esa es la que es más propensa a sufrir prolapsos. Ahora, en cuanto también a la anatomía, hacía hincapié y que es importante esta clasificación segmentaria, porque de acuerdo a esto va a ayudar tanto al diagnóstico anatómico y también ecocardiográfico. Entonces, de las válvulas mitrales, menciona que igual como habíamos dicho, la anterior y la posterior, las dos se van a dividir en 3 segmentos. Por ejemplo, comenzando con la valva anterior, van a ser 3 porciones de la valva anterior. De la A1 y la P1 van a representar, o sea, respectivamente anterior y posterior, las secciones anterolaterales, y la parte A2 con la posterior también 2, las secciones mediales, y por último esta última parte que va a corresponder a la sección 3 van a ser las posteromediales. Entonces, pues les digo, esta clasificación nos describía como también una referencia anatómica importante para el diagnóstico desde el punto de vista anatómico. Y teniendo también otro componente del complejo de la válvula mitral, están las cuerdas tendinosas, que estos son los que se van a originar de los músculos papilares, y se insertan en el borde libre de cada correspondiente valva. Entonces, dependiendo al lugar donde se llegan a insertar de la valva, se van a clasificar de acuerdo en primer orden, en primer orden va a ser cuando se inserta en el borde libre de la valva. De segundo orden van a ser a pocos milímetros del borde libre, y por último de tercer orden cuando se implantan como completamente más hacia la base de la valva. Y por último, el último componente que vamos a describir son los músculos papilares. Estos, pues normalmente se insertan en la pared libre del ventrículo a nivel más hacia abajo del tercio medio o apical. Entonces, nada más hacer referencia que en el músculo anteromedial va a estar irrigado por la arteria circunfleja y por la coronaria derecha. Este va a ser el que va a ser más propenso a ser susceptible de isquemias, claro, o sea, generalmente en pacientes adultos, pero bueno, también pueden ser en niños, que en el anterolateral, el cual el anterolateral va a ser irrigado por la arteria descendente anterior y también sus ramas. Bueno, también haciendo referencia a una clasificación que menciona en toda esta patología, habla sobre la clasificación de las lesiones mitrales de Carpentier. Esta clasificación es importante porque de modo general la divide en 3 tipos de acuerdo a la alteración que sufra cada componente del complejo, para que desde esta forma podamos ir haciendo hincapié en las 2 fisiopatologías que te puede dar la alteración. Entonces, por ejemplo, en el tipo 1 te habla de
una de los componentes valvulares que son normales, no hay ninguna alteración. Lo único que ocurre es que el anillo puede estar dilatado. Entonces, al estar dilatado, va a ocasionar que no haya una coaptación adecuada de las valvas y, por lo tanto, el tipo de lesión que va a ocasionar, pues va a ser de insuficiencia. En el tipo 2, la llaman como prolapsante. Aquí sí hay una alteración tal cual en alguno de los componentes del aparato. Puede ser, por ejemplo, en las valvas o el aparato subvalvular, que se define que está compuesto por parte del ventrículo izquierdo y también las cuerdas tendinosas y músculos papilares. Entonces, cualquiera de estos componentes puede estar elongado o que sea formado por tejido que esté muy laxo y por lo tanto también va a hacer que no haya una buena coaptación y va a ocasionar también el tipo de insuficiencia que va a ser como la lesión fisiopatológica importante del tipo 1 y del tipo 2. Entonces, dentro de estas va a haber varias alteraciones que vamos a mencionar después, que pueden ser estas que vemos acá, como el prolapso, hendidura mitral, y pues ya sabemos que como tal su base fisiopatológica es alteración en alguno de los aparatos. Y por último, el tipo 3, que es la fisiopatología de estenosis. Esta es a consecuencia de una alteración restrictiva. Aquí en esta puede haber relacionarse con lesiones que como tal de la fisiopatología de estenosis o de atresias mitrales, y esta se divide en dos en base a las alteraciones sobre los músculos papilares, si es que son normales o si son anormales. Entonces, esta es como la gran clasificación para ir partiendo de ahí, y ya ahorita vamos a ver las lesiones. Entonces, es un poco complejo entender, o bueno, clasificarlo. Acá traté como de esquematizarlo como de forma como un poco visual, pero es para que también igual nos demos cuenta que conforme vayamos viendo, no es como que quedarnos con que todas van a ocasionar, o no, con que una tiene que ser específicamente insuficiencia o la otra específicamente estenosis, sino que hay algunas patologías, por ejemplo, la displasia, que se puede comportar de dos maneras, de estenosis o de insuficiencia, aunque sí hablaba que era más prominente, por ejemplo, la insuficiencia. Entonces, solamente es esquemático. Lo importante es saber que de acuerdo a la lesión, como vimos anteriormente, va a dar la patología alterada, que va a ser cuadro de estenosis o de insuficiencia, y que en algunas pues puede presentarse de las dos maneras. Entonces, primero vamos a hablar como de las patologías que les mencioné en la clasificación de Carpentier, como de cada una en cuanto a cómo es que se ve esta. Por ejemplo, comenzando con la displasia e hipoplasia mitral, pues en esta hablaba que los componentes tal cual de la válvula pueden estar pues pequeños, están distorsionados, las valvas se pueden encontrar que estén gruesas y también las cuerdas tendinosas pueden ser gruesas, o sea, no hay una buena anatomía en esta patología. Entonces, generalmente también va asociado a que también haya hipodesarrollo y también los músculos papilares que estén conectados hacia estas valvas, pues estén deformados, y por lo tanto va a ocasionar como tal una hipoplasia de todo el orificio y por lo tanto de todo el complejo. Entonces, hablaba de que también los bordes libres están displásicos y pues por lo tanto esta no va a tener una buena anatomía ni tampoco una buena función. En el ecocardiograma mencionaba que es importante en esta patología, en general de todo lo que vamos a ir mencionando, el ecocardiograma de 3D, y pues generalmente en esta tal cual de la displasia hace énfasis en que había que ver vistas desde la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo. Generalmente era de mejor elección si podíamos hacer vistas del ventrículo izquierdo para poder visualizar las comisuras, como es que estas llegan a hacer coaptación, y también ver si es que se podía visualizar cuadros, que diga algunos jets como de regurgitación. Entonces, en algunas ocasiones se puede llegar a visualizar una imagen tanto de la vena contracta como por ejemplo en esta imagen en la cual menciona que encontramos casos también de doble lesión en los cuales puede haber estenosis mitral debido a que las cuerdas están muy acortadas y como mencionamos están displásicas y deformadas,
con engrosamiento de las valvas. Entonces esto es lo que se podría ver en el eco 3D, en el cual se ve la válvula pues así engrosada. Y también cuando veíamos en el flujo, se veía un flujo turbulento del Doppler. Esta alteración de la displasia e hipoplasia está correlacionada con, como tal, bueno, es una válvula mitral hipoplásica que vamos a ver que se encuentra como parte de algunas alteraciones del síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, como tal, la válvula puede ser, pues anatómicamente puede ser normal, solamente que ahí todas las partes están como muy pequeñas y pues por lo tanto ya no da una fisiología normal. Y pues la lesión más asociada a esta patología, la displasia hipoplasia, es una estenosis mitral congénita, que vamos a describir ahorita después. Hablando de la válvula mitral en paracaídas, esta es una anomalía de los músculos papilares, entonces, que también pues forma parte del complejo de la válvula mitral. Entonces, es una anomalía en la cual las cuerdas van a converger y se van a insertar solamente en un músculo papilar único, y algunas descripciones iniciales que mencionaba es que lo asociaba con un músculo papilar que fuera dominante y también otro músculo papilar que sí existía, pero que era más rudimentario. Aquí esta patología se va a asociar muchas veces, y vamos a escuchar mucho del complejo de Shum, que ya habíamos mencionado anteriormente en la clase de coartación aórtica, y esta se va a relacionar con la mitral en paracaídas, con la coartación, anillo supravalvular y estenosis subaórtica. Entonces es todo un complejo en el cual podemos encontrar las alteraciones. Y bueno, esta es la forma más común de estenosis mitral congénita. Otra patología que nos puede dar, bueno, que es característico que de estenosis, es el anillo o la membrana supravalvular mitral, que es un engrosamiento del endocardio en el vestíbulo auricular izquierdo. Entonces, la membrana es importante mencionar que va a comenzar en el anillo de la válvula mitral. A veces es cuestionable si la lesión se podía categorizar como una alteración de la aurícula izquierda, por lo que decíamos que se encuentra en el vestíbulo, pero esta diferencia del corte de atratomo y de otras alteraciones auriculares se encuentra por encima del anillo de la válvula mitral. Entonces, este puede ser el anillo o la membrana puede ser de un grosor variable y va a restringir el movimiento valvar. Por lo general, va a coexistir también con otras anomalías de las valvas, como la mayoría de las patologías de la válvula mitral. Entonces, mencionaba que si bien algunas patologías que estaban asociadas se podían corregir, esto va a mejorar el problema de la obstrucción del lado izquierdo, pero pues tampoco no es algo que se quede totalmente definitivo corregido. Aquí en esta imagen de ecocardiograma 3D, en la figura que está aquí arriba, en la parte superior izquierda, menciona que se puede visualizar la estructura que es la cresta supramitral, y también se va a observar al lado pues esta misma lesión. En la parte inferior podemos observar el caso de la estenosis, que se ve la cresta o la cresta supramitral, en el cual se puede ver también al Doppler, pues el jet que esté ocasionando de estenosis. ¿Qué es lo que se va a relacionar, como vemos en esta imagen, con el engrosamiento o como tal con la cresta supraventricular, y que se va a asociar hacia las valvas y hacia las cuerdas tendinosas. Después tenemos a otra patología que es la hendidura o cleft de la válvula mitral. Esta casi siempre se va a asociar con defectos septales atrioventriculares, y si está de manera verdadera, los músculos papilares de sostén se encuentran en ubicación normal, a diferencia de cuando está asociada con cuando se asocia con defectos septales atrioventriculares, en el cual el músculo posterior se va a rotar de manera lateral. Entonces, generalmente esta va a involucrar a la válvula anterior o aórtica, y esto va a ser explicado porque hay una alteración en la fusión con la válvula, con los componentes del ventrículo izquierdo. Entonces, acá, por ejemplo, representa una hendidura congénita de la valva aórtica o anterior, que es la más frecuente, y pues se va a observar la válvula displásica y también con engrosamiento de los cordones tendinosos. Y en la imagen de ecocardiograma menciona que la hendidura de la valva anterior, como podemos observar aquí, es un engrosamiento
del ventrículo, que se va a observar también desde la aurícula izquierda en esta imagen y acá del ventrículo derecho. Entonces, en las partes inferiores corresponde, por ejemplo, en la imagen del lado derecho inferior, con la distribución de los músculos papilares de este lado, y también acá pues ya como tal que se puede observar la hendidura que se ve en la imagen. El prolapso de la válvula mitral es una patología que generalmente se encuentra en pacientes adultos, no es muy común en pacientes pediátricos, pero si está asociado a estos pacientes pediátricos es muy común que sea porque tenga de base otra patología del tejido conectivo como el síndrome de Marfan. Entonces aquí va a haber una protrusión de ambas o de una válvula hacia la aurícula izquierda. Entonces es más frecuente que solo afecte a una válvula, que es la posterior, como ya habíamos dicho, por sus componentes, y cuando está afectada en ambos puede ser más frecuente asociado en adultos. Entonces, como tal, es un reflejo de que hay un soporte inadecuado o desigual de las valvas, y pues puede ser dependiendo, les digo, de si sea la válvula aórtica, la que se prolapse, o la valva posterior. La válvula mitral en hamaca es una anomalía que es rara, es el aparato tensor, por lo cual va a ocasionar una insuficiencia mitral. Y esto consiste en que no hay cuerdas tendinosas, o es que si existen son muy cortas. Entonces se van a unir casi de manera directa las valvas con los músculos papilares. Entonces, decía que es una válvula mitral de hamaca, o así es como se describe o que se conoce, porque cuando se visualiza desde el aspecto auricular, la mezcla de esos cordones que están adheridos hacia el músculo papilar, pues ocasionaba como una apariencia de hamaca. Y como tal, en el ecocardiograma, pues igual y podemos visualizar que, les digo, o sea, las valvas no se van a ver que se conecten hacia los músculos papilares, porque no haya, y por lo tanto sea como un acortamiento de las cuerdas tendinosas. El doble orificio mitral es también muy frecuentemente asociado con defectos septales atrioventriculares, y van a ser producidos por dos tipos de alteraciones. Uno, que sea la fusión del tejido de las valvas y va a dejarlo como tal dividido en dos orificios. O la otra alteración es que cada orificio va a ser soportada por su propio aparato subvalvular, entonces va a ser como si fuera duplicación de los músculos papilares, como si fueran dos aparatos o dos componentes valvulares mitrales, y esta es la que va a ser la alteración más común que se va a relacionar cuando cada orificio tiene su aparato subvalvular. Entonces, este doble orificio va a representar una estenosis, porque no hay un adecuado movimiento de las valvas diastólico, y por lo tanto va a ocasionar que en algunas ocasiones pueda ser un orificio funcional que sea regurgitante, o también otro de estenótico. Bueno, aquí nada más es para otra vez hacer mención de la clasificación. Aquí en lo que viene es como tal hablar de la fisiopatología de cada uno de los componentes, que va a ser la insuficiencia o la estenosis. Entonces, empezando por el tipo 1 y el tipo 2, que son lesiones que pueden dar insuficiencia mitral, vamos a hablar sobre esta alteración, que como sabemos, pues van a ser varias valvulopatías, como mencionamos previamente, que van a ocasionar una regurgitación sanguínea, que va a ser pues la regurgitación desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Va a ser, como dijimos, una alteración que va a ser en menor grado o menos frecuente comparada con la estenosis, constituye, decía que 0.5% de las cardiopatías congénitas, y pues siempre va a ser asociada o más frecuentemente a otras alteraciones. Entonces, como dijimos, de acuerdo a las lesiones de Carpentier o la clasificación, la clasifica en tipo 1, dilatación del anillo, y tipo 2, que hay alguna alteración en las válvulas mitrales o en el aparato subvalvular. Entonces, estas como tal, las dos, van a ocasionar que haya una coaptación deficiente, y esto va a llevar a una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda. Entonces, pues por ende, va a ocasionar dilatación de cavidades izquierdas y también hipertrofia. Esto va a generar que durante la sístole haya esta regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda, y cuando sea la diástole, por todo el flujo que se quedó en la aurícula, ahora va a ocasionar sobrecarga de volumen.
Esto por cuestiones retrógradas o hacia donde va la aurícula va a ser hacia las venas pulmonares, entonces va a ocasionar presión venocapilar pulmonar alta y por lo tanto al final vasoconstricción que va a llevar a una hipertensión pulmonar. Esto menciona que también va a incrementar, como les decía, lo importante o lo que nos tenemos que quedar es con un incremento de la presión de la aurícula izquierda y por lo tanto de la presión telediastólica ventricular cuando llega todo el flujo que se quedó en la aurícula. Entonces, conforme esto va repercutiendo de manera progresiva, va a repercutir sobre el territorio pulmonar y pues por lo tanto también puede llegar a ocasionar de manera más crónica o progresiva dilatación de las cavidades derechas, insuficiencia también tricuspidia e insuficiencia cardíaca. La evolución es que independientemente del tipo de lesión, o sea, la lesión tipo 1 o la lesión tipo 2, la insuficiencia va a tener una evolución progresiva hacia la disfunción tal cual del corazón. Entonces, como vamos a ver más adelante, el tratamiento de todas estas patologías son quirúrgicas. Entonces, después de 5 años del diagnóstico, van a requerir cirugía, pues, o sea, porque ya ha sido progresiva y la evolución puede ser de diferente manera en cuanto a las otras alteraciones que pueden presentar. Por ejemplo, algún porcentaje de hasta el 8% puede llegar a ocasionar endocarditis. También de manera espontánea hablaba de la rotura de cuerdas sanginosas en un 10%, y otras, como vemos acá, como arritmias ventriculares, que también es parte del tratamiento, como vamos a ver, farmacológico. De acuerdo al tipo de insuficiencia que vayan desarrollando conforme la evolución del paciente, menciona que desde que puede ser ligera, en el cual los pacientes pues, pueden ser asintomáticas y no presentar ninguna alteración, hasta una insuficiencia mitral moderada, en la cual, de acuerdo a cómo se vaya presentando, van a aparecer los síntomas. Por ejemplo, cuando es de manera crónica y de manera progresiva, va a aparecer la hipertensión pulmonar, como ya explicamos anteriormente, pero de manera tardía. En cambio, cuando la insuficiencia o hay alguna alteración, por ejemplo, como por rotura de las cuerdas sanginosas, hay una alteración que sea aguda, esto va a llevar a que sea más rápido la distensión de la aurícula izquierda y por lo tanto puede llevar a ocasionar edema pulmonar agudo. Y la insuficiencia mitral grave pues va a ocasionar alteraciones en el cuadro clínico como disnea, fatiga y pues por lo tanto en una progresiva disfunción de la clase funcional de los niños. En la exploración física, dependiendo, en la auscultación lo más importante, en algunas mencionaba que se puede encontrar como tal el soplo, un soplo sistólico en el ápex que va a estar irradiado hacia la axila y pues generalmente puede estar disminuido de intensidad. Y si la regurgitación de la insuficiencia era importante, también podemos auscultar un tercer ruido en el ápex, así como un retumbo por el hiperflujo que va a ocasionarse en la válvula mitral y pues por lo tanto eso lo va a asociar a que fuera como a un retumbo. Y como sabemos en los casos en los cuales ya haya más sobrecarga o hipertensión pulmonar, un segundo ruido que esté reforzado. La radiografía de tórax pues menciona que solamente va a ser más característico que haya alguna alteración cuando sea una insuficiencia mitral severa y por lo tanto va a ocasionar, como vimos anteriormente, dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Entonces, en esta insuficiencia mitral severa, pues también puede ser una dilatación de estas cavidades que sea más prominente, incluso mencionaba a comparación de la estenosis mitral. En el electrocardiograma, pues no es como que sea muy llamativo o que nos hable en cuestiones de que podamos diagnosticar alguna alteración, sino que también van a ser cambios indirectos con una discreta desviación del eje hacia la izquierda y pues también obviamente que va a haber cambios asociados a cuando ya haya algún crecimiento de cavidades izquierdas, asociado también a sobrecarga volumétrica. Entonces también hacía énfasis en que si hay una hipertensión arterial pulmonar, pues esto va a ocasionar también asociados signos de hipertrofia del ventrículo derecho cuando ya esté presente. Como tal, la insuficiencia mitral nos hablaba en el ecocardiograma, tenemos que tratar de visualizar todos los componentes o las estructuras del complejo valvular mitral para poder ver su movilidad y también analizar las características anatómicas. Entonces, cuando ponemos al Doppler color es cuando pues, vamos a poder visualizar
la regurgitación que se hace característica desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Entonces, algunas cuestiones que podemos ver sobre la valoración de la insuficiencia son varios aspectos, comenzando como, por ejemplo, nos hacemos énfasis en el tamaño de la vena contracta. Es decir, esto va a ser, como vemos aquí en la imagen, que la válvula se observa en esa imagen como si fuera un hoyo en el cual va a haber un chorro de regurgitación. Entonces, esto es como tal la vena contracta, que tenemos que hacer medición para ver cuánto es lo que está, digamos, como insuficiente. Y esto también se va a relacionar con el área efectiva del orificio regurgitante. Entonces, son dos asociaciones que tenemos que visualizar en el ecocardiograma para que después veamos cómo es que la podemos clasificar. También, como habíamos dicho, hay una dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Entonces, estos son algunos indicadores en el cual nos habla de la gravedad de la regurgitación, ¿no? Pues a mayor índice de regurgitación van a estar más dilatados. Entonces, eso también consideraba que el volumen del tracto del tamaño de la válvula del jet, pues nos hablaba para poder determinar en dado ya momento la clasificación y para poder llevarlo a cirugía. Otra cuestión que hablaba es, como decíamos, por la regurgitación o por la insuficiencia que genera hacia las venas pulmonares, hablaba también de poder realizar un Doppler o poder caracterizar el patrón venoso pulmonar. Entonces, si se visualiza una inversión del flujo sistólico, pues se podría observar esto asociado a casos de regurgitación significativa. Pero también es importante que se muestren, o bueno, que se puedan estudiar más de una vena pulmonar, porque pues el chorro que pueda ocasionar por insuficiencia o por regurgitación se puede dirigir solamente a una vena pulmonar en particular. Entonces eso también es asociado para que nosotros podamos determinar cuando veamos un flujo pulmonar venoso que esté con importante inversión del flujo sistólico. Y también tenemos que hacer énfasis cuando asociemos alguna insuficiencia mitral, que en la relación de EA mitral, pues va a haber una dominancia de la onda E, que pues va a ser asociada a la insuficiencia. Entonces, en esta imagen de ecocardiograma, podemos ocasionar, como les decía, pues es generalmente a la visualización del Doppler, que es cuando se pueda visualizar el jet de regurgitación que va a ser hacia la aurícula izquierda. Bueno, de acuerdo a las características que mencionamos en cuanto a estructuras morfológicas y también otras alteraciones ecocardiográficas, podemos clasificar a la insuficiencia en leve, moderada o severa. En general, y lo que tenemos que hacer más énfasis o lo que tiene como más correlación, es que una insuficiencia que sea considerada leve se va a definir como una relación del volumen regurgitante menor a 30 milímetros y una área del orificio regurgitante que sea menor de 0.2 centímetros. Y una insuficiencia severa va a ser la que se relacione con un orificio mitral regurgitante efectivo mayor de 40, o bueno, mayor de 40 centímetros, 0.40 centímetros, perdón, y también asociado con una fracción de regurgitante de más del 50% o un orificio, que esto va a ser compatible con una insuficiencia severa. Entonces, son varios los componentes los que toma a consideración, pero en general con los que nos quedamos son con eso, con lo del jet, o bueno, el porcentaje de fracción de regurgitación, el volumen de regurgitación y con el orificio del orificio regurgitante. El manejo, pues primero médico, tiene que ser de la insuficiencia cardíaca que va a ocasionar. El objetivo tal cual tiene que ser retrasar el tratamiento quirúrgico, aunque es mandatorio el tratamiento cuando se diagnostican estas patologías. Es muy importante tratar de retrasarlo, pues porque como sabemos son pacientes pediátricos y pues las cirugías no son como que tan simples de realizar. Entonces,
van a ser a base pues, de medicamentos que puedan ser diuréticos, vasodilatadores, para disminuir la congestión que se puede llegar a presentar en el corazón y por lo tanto llegar a disfuncionar y ocasionar insuficiencia cardíaca. Entonces, el manejo quirúrgico, como les decía, desde que se diagnostica, se dice que se deben de reparar o que tienen indicación de cirugía, con el objetivo de que, pues, obviamente, se restituya y se quite todo que se pueda quitar la mala anatomía que tenga y en un futuro, pues, prevenir la disfunción ventricular para que se evite la progresión. Sin embargo, pues, tratamos en pediatría, les digo, de que este manejo quirúrgico se dé muchísimo tiempo después, pero en general menciona que en casos de insuficiencia mitral, las indicaciones de cirugía pues están en pacientes que tengan una clase funcional deteriorada, es decir, una clase 3 o 4, relacionado también con una insuficiencia mitral severa, con los factores, o bueno, con las características que ya vimos cómo se puede relacionar, y también una fracción de acortamiento de menor de 25%, que nos hablaría de disfunción. Además de que también, pues por lo tanto, va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo, entonces cuando tengamos más del volumen sistólico funcional, más de 60 mililitros por metro cuadrado, y algunas alteraciones o arritmias que también puede ocasionar como fibrilación auricular por la dilatación que hay. Entonces, estas son las indicaciones de cirugía y algunas consideraciones, es decir, para tratar de retrasarlo o a lo mejor también ver que el paciente ya lo amerita sin que tenga como tal una clase funcional deteriorada, es que tenga una insuficiencia mitral severa, que tenga datos de hipertensión arterial pulmonar que sea moderada o severa, o también una insuficiencia cardíaca congestiva. El manejo tanto en los dos grandes grupos de fisiopatología de la válvula mitral van a ser dos: reparaciones o plastías valvulares o reemplazos o cambios tal cual valvulares de toda del aparato valvular, que van a ser prótesis. Entonces, en la insuficiencia, que lo dividimos por el tipo de lesión en tipo 1 o en tipo 2, van a ser las diferentes intervenciones quirúrgicas. En el tipo 1, en el cual está alterado el anillo, bueno, hay una dilatación más bien del anillo mitral, pues el objetivo es que esta dilatación se pueda disminuir y por lo tanto, alguna de la cirugía que para esta se propone es la colocación de anillos que en un principio eran anillos en los cuales eran completos. Actualmente se ocupan anillos que son mencionados como hemianillos rígidos, en el cual el objetivo es que se coloquen sobre la valva, que esté posterior, y de esta manera pues se va a ir corrugando alrededor del anillo el componente de la valva, y de esa manera se va a disminuir su calibre. Los otros tipos de lesiones, la lesión tipo 2 es más compleja de reparar. Mencionaba que pueden ser diferentes intervenciones de acuerdo a la patología. Por ejemplo, en la hendidura mitral, lo que se tiene que realizar pues un cierre de la hendidura con una sutura continua. Pero hay algunos casos en los cuales la mayoría, o bueno, algunos prolapsos también son secundarios porque hay una hendidura del segmento medial, entonces, de la valva posterior. Acá en esta patología lo que se tendrá que hacer entonces es una resección cuadrangular como tal del segmento medio que esté afectado, y por lo tanto ahora sí realizar la reparación con alguna sutura. Cuando hay algún otro tipo de lesiones, bueno, de malformaciones dadas por la lesión tipo 2, estas son, como les decía, más complejas de reparar, y por lo tanto, de acuerdo a la alteración se puede hacer la reparación. Por ejemplo, cuando hay alguna fusión de los músculos papilares, lo que se va a mencionar como intervención quirúrgica a realizar es que haya una liberación o fenestración de los músculos papilares para que de esta manera pues se libere como tal la tensión y ya no haya ese cuadro de insuficiencia. Cuando la anatomía es muy desfavorable, hablaba de que también se puede hacer una creación de neocuerdas tendinosas con materiales protésicos, pues para mejorar la alteración si es que están en las cuerdas tendinosas. Y por último, esta es la técnica que hablaba de la valvuloplastía en 8 de Alfieri,
que se realiza cuando la anatomía de la válvula mitral es desfavorable y por lo tanto la única forma como tal de mejorar la fisiología y por lo tanto la anatomía de un prolapso es mediante colocar un punto simple que va a ser capaz como tal de juntar los segmentos medios de los bordes libres de las valvas mitrales y de tal forma que ya se logre crear como tal dos orificios y por lo tanto reducir el área de insuficiencia mitral. Y pues por último, de lo de los reemplazos, les decía, en las dos alteraciones fisiopatológicas va a hablar también de reemplazos valvulares. Estas es en cuestión de insuficiencia y de estenosis, lo mismo en cuestiones de los recambios, o bueno, de las prótesis que hay, ¿no? Solamente pues mecánicas, que la desventaja en general de todo reemplazo valvular en niños, o más enfocado a niños, es que es una calcificación más temprana que a comparación de los adultos cuando ponemos algún reemplazo valvular. Y también en general del tamaño, pues porque obviamente que no hay prótesis valvulares tan pequeñas de acuerdo al paciente, porque se tiene que elegir de acuerdo al peso. Entonces, en general son dos, les digo, tanto para insuficiencia o estenosis, pueden ser mecánicas, que las desventajas que ya conocemos es que pueden ser, bueno, se tiene que asociar con anticoagulación oral, aunque pues la duración va a ser ilimitada, entonces esa sería su ventaja. Y de las prótesis valvulares biológicas, que van a ser hechas a base de humanas o bovino, pues la desventaja es que aunque no se tenga que utilizar anticoagulación oral, pues el recambio es cada 10 a 12 años, por lo tanto, de acuerdo al tamaño y también a la edad del paciente es cuando vamos a elegir algunas y, como les decía, retrasar el tratamiento quirúrgico. Bueno, hablando de la estenosis, que es el siguiente tipo de lesión que nos puede dar las alteraciones de la válvula mitral, es por una obstrucción que exista en el vaciado desde la aurícula izquierda y pues va a ser dado por alguna lesión congénita en cualquiera de los componentes del aparato de la válvula mitral. Entonces, de las dos, de la estenosis y la insuficiencia es la que es un poco más frecuente, pero igual mencionaba que es menos del 1% de todas las cardiopatías congénitas y pues también se va a asociar, como decíamos, a algunas alteraciones como síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, que son como tal lesiones obstructivas del lado izquierdo. La causa más frecuente de la estenosis mitral congénita, que es con lo que nos tenemos que también que quedar, es con la válvula mitral en paracaídas, y otras más frecuentes como tal de estenosis son las adquiridas más que las congénitas, la fisiopatología que nos pueda dar. Entonces, como decíamos, esa es una obstrucción de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y pues por lo tanto va a haber una presión diferencial entre estas cavidades izquierdas. Por lo tanto, también va a haber aumento de la presión de la aurícula izquierda, que esto va a llevar a una vasoconstricción pulmonar, así como edema y por lo tanto, por la presentación del edema, que es lo que va a ocasionar un desajuste de los componentes entre la ventilación y la perfusión, nos va a llevar a una hipoxemia crónica, que a manera más posterior, pues igual va a llevar a una hipertensión arterial pulmonar. Entonces, esto por lo tanto, al último va a progresar a una insuficiencia cardíaca derecha. Y el cuadro clínico, pues menciona, es diferente, o bueno, de acuerdo como a la presentación, el grado de severidad que presente, y también haciendo énfasis en los diferentes edades de la vida en la cual lo podemos diagnosticar. Por ejemplo, en lactantes, pues son pacientes que están que tienen taquipnea en reposo o también diaforesis a la alimentación y falla de crecimiento. Bueno, también se puede presentar como una forma de choque cardiogénico, que sería alguna lesión severa, cuando se va a asociar a otras lesiones obstructivas y pues por lo tanto no va a haber un flujo con adecuada perfusión del cuerpo. En los niños mayores y en adolescentes ya ellos van a poder mencionar que tengan alguna deterioro de la clase funcional a expensas de disnea o también de dificultad a la realización de ejercicio o de alguna actividad física, que de acuerdo a la severidad pues va a ser desde que sea algunas que interfiera en su vida cotidiana o solamente a la realización de algún esfuerzo. En la exploración física, de acuerdo, bueno, conforme va esto progresando, se puede visualizar también deformidad en la caja torácica
y hablaba que tenemos que tener en cuenta la visualización de algún impulso ventricular derecho y en algunos casos también el frémito que se va a ocasionar diastólico, que es más prominente en el ápex o en la parte inferior. Lo característico hablaba de un primer ruido que esté normal o reforzado y puede también ocasionarse también, de acuerdo a si ya hay datos de hipertensión pulmonar, un segundo ruido reforzado. También importante que, o sea, como que nosotros tenemos en cuenta que el chasquido de apertura es una de las alteraciones, o bueno, lo que se va a relacionar más con la estenosis por la alteración en la obstrucción hacia la válvula, pero pues decía que estos generalmente, el chasquido de apertura, que si bien es como muy demostrativo como tal de la estenosis, no es una alteración que nosotros podamos escuchar de manera muy ocasional y generalmente a veces se escuchaba en pacientes que sean como, o sea, adolescentes o más grandes en los cuales hay menor frecuencia cardíaca y por lo tanto se puede escuchar mejor el chasquido. Igual, esto va a presentar cardiomegalia, que va a ser generalmente en pacientes que tengan una estenosis que ya sea significativa, por lo tanto moderada o severa, y esta también va a ser a expensas de crecimientos o dilataciones del ventrículo y de la aurícula izquierda. Entonces, es importante, por ejemplo, en esta resaltaba que se menciona como un cuarto arco aórtico, que es cuando hay una dilatación importante o crecimiento de la aurícula izquierda, que es lo que representa en esta imagen. Y pues de acuerdo a si hay una congestión venosa, por lo que decíamos de la alta presión hacia las venas pulmonares, pues también podemos ver de manera asociada algún cuadro de congestión venosa que esté presente o también de edema intersticial. En el electrocardiograma también, como sabemos, no son hallazgos que sean muy directos, sino que van a ser secundarios al crecimiento que va a ocasionar, que aquí mencionaba que igual es del crecimiento auricular y ventricular izquierdo, con incremento de las fuerzas ventriculares derechas y desviación del eje a la derecha. Entonces, cuando ya también es importante mencionar, hay una dilatación de la aurícula izquierda que lleve de larga evolución, esto pues puede observarse en algún momento un flote auricular o aleteo, que es también una de las indicaciones quirúrgicas para reparación. La insuficiencia en el ecocardiograma, tenemos que, igual que definir en la estenosis o cualquier otra alteración, la anatomía de la válvula mitral, de todos los componentes, si es que se puede realizar. El objetivo es que todas las patologías que vimos previamente, por ejemplo, la membrana supravalvular o la displasia que van a ocasionar que va a ocasionar la forma de estenosis mitral, sea reconocer los diferentes tipos de esta, que ya hablamos un poco sobre cada uno. Entonces, también hay que, como sabemos que están muy asociadas con otras alteraciones, hay que descartar otros tipos de obstrucciones al flujo de entrada al ventrículo izquierdo, una para ver si se asocia con otras alteraciones concomitantes o para descartar otras formas de obstrucción que no son como tal estenosis mitral. O sea, por ejemplo, hablaba de otro tipo de alteraciones como estenosis de las venas pulmonares, un corte atratum, que como tal sería una alteración de la aurícula izquierda, vegetaciones o también tumores que puedan ocasionar una obstrucción y por lo tanto dar la fisiopatología y las manifestaciones de una estenosis mitral sin que como tal sean correspondientes a estenosis mitral propiamente. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen de 4 cámaras nos hablaba, aquí no se puede observar mucho igual por el color, pero sí hay alguna válvula mitral que se podría ver que esté engrosada y acá nos hacía énfasis para visualización de la importante dilatación que se puede encontrar de la aurícula izquierda, pues debido al flujo que está obstruyendo a su paso. Entonces, en la estenosis mitral, les digo, tenemos que reconocer los componentes de las válvulas y de todos los componentes valvulares y pues es donde podríamos observar desde la aproximación que se ve apical cómo es que hay varios jets que se producen por las áreas estenóticas que se puedan encontrar. La severidad la clasificaba, encontré en algunas bibliografías de acuerdo sabiendo que o partiendo de que la válvula mitral normal
puede ser desde, bueno, describía de 2.4 a 3.6 centímetros cuadrados. Entonces, partiendo de ahí, también hacía énfasis en cómo es que se clasificaba. En estenosis leve, cuando va de 1.2 a 2.4, moderada de 0.6 a 1.2 y severa cuando es el área valvular mitral a menos de 0.6 centímetros. Entonces, pues tendríamos que hacer la adecuada medición del área valvular mitral y para poderlo clasificar. Otro tipo de clasificación o de severidad es en base, hablaba al gradiente del estudio Doppler. Entonces, cuando nosotros hacemos el Doppler color, leve se clasificaría como un gradiente medio de menos de 4 a 3 a 5, moderada de 6 a 12 y severa cuando el Doppler es mayor a 13 milímetros de mercurio. El cateterismo, pues generalmente decía que no es como una herramienta diagnóstica de primera instancia, teniendo como tal un ecocardiograma, pero igual puede proporcionar información para después toma de decisiones para poder hacer algunas comparaciones hemodinámicas. Entonces, se tiene que realizar un cateterismo que sea también de áreas derechas para que incluya la medición del gasto cardíaco y para que se pueda calcular el área valvular mitral. Así como también podríamos ver por la fisiopatología que las presiones en cuña, la presión pulmonar y de la aurícula izquierda pues van a estar elevadas por la importante obstrucción que tenga hacia el ventrículo izquierdo. Y pues hay que hacer mención que en la angiografía que se ve auricular izquierda, en proyección oblicua anterior derecha, puede mostrar pues visualización como tal mejor del aparato valvular mitral, y de esta manera también hay que asociar o visualizar de manera más directa si es que no hay presencia de alguna otra obstrucción del lado izquierdo, como sea la estenosis subaórtica o también la coartación. El manejo médico es el que vamos a tratar de prolongar el mayor tiempo posible, y de acuerdo al grado de obstrucción pues se van a poder administrar fármacos como diuréticos para disminuir la sobrecarga, con el objetivo también de la misma manera de retardar el tratamiento quirúrgico, también de retardar la dilatación de la aurícula izquierda y por lo tanto que nos den alteraciones en arritmias e hipertensión pulmonar grave. Y bueno, también hacía hacer mención que si existen otros defectos asociados, pues por ejemplo como CIB o PCA, la corrección quirúrgica de los defectos asociados, que a lo mejor puede hacerse como de manera más fácil a comparación de alteraciones de las reparaciones quirúrgicas mitrales, pues va a mejorar el cuadro clínico y pues por lo tanto podemos como dejar la corrección quirúrgica como tal de la válvula mitral más adelante. El manejo intervencionista en esta segunda lesión, que es la de la estenosis, sí está pues bien descrita, la valvuloplastia con balón, que tiene mejores resultados en la estenosis mitral congénita con fusión de las comisuras. De hecho, esta es la que decía que era como la patología en la cual se lograba adecuados resultados, con una reducción total del gradiente en algunas ocasiones desde 30 milímetros hasta 10 milímetros. Y pues por lo tanto con una correlación del aumento del área valvular mitral. También otra alteración en la cual se puede realizar la valvuloplastia con balón es en la válvula mitral en hamacas, teniendo en consideración que en estas dos, si bien los resultados son favorables, pues en algunas ocasiones se puede llegar a hacer de manera pues no objetivo primario, también una insuficiencia mitral grado 2. Y bueno, pues ya también hay algunas contraindicaciones para no realizar como tal la valvuloplastía o la comisuroplastía, que en estas hacer mención de cuando hay un área valvular mitral más de 1.5 centímetros al cuadrado, también cuando hay un trombo que esté en la aurícula izquierda, cuando la insuficiencia mitral ya es leve o moderada, porque ocasionaría ya más insuficiencia que la reparación, y cuando hay una calcificación severa de ambas comisuras, así como una ausencia de fusión de las comisuras. Y bueno, esas son como unas contraindicaciones, pero teniendo en consideración que sí, el manejo intervencionista está bien descrito para algunos tipos de estenosis mitral congénita. Otro tratamiento paliativo que hablaba en el manejo intervencionista es la realización de una auriculectomía con balón.
Esta, por ejemplo, es más indicada para casos de atresia mitral o hipoplasia mitral, en la cual pues va a ser reconocida como una paliación exitosa, pues porque va a disminuir o va a crear como una válvula de escape. Entonces, esta paliación se puede realizar cuando está asociada con otros defectos cardíacos para que se permita un adecuado flujo sistémico, con el objetivo de que después, conforme el niño ya vaya creciendo, ganando peso y haya menos riesgo quirúrgico, se pueda realizar la reparación total de las alteraciones valvulares. Y pues nada más. Después, como tal, el manejo quirúrgico, el objetivo pues va a ser lo que está realizando la alteración, que es la obstrucción al flujo sanguíneo de la aurícula al ventrículo. Entonces, al final de cuentas, pues eso nos va a disminuir o a prevenir la disfunción ventricular. Igual que la insuficiencia, su tratamiento quirúrgico como tal se supone que está indicado desde que se hace el diagnóstico, pero pues es de acuerdo también a la clínica y como veamos al paciente. Entonces, algunas de las indicaciones de cirugía es una clase funcional que esté deteriorada, clase funcional 2 o 3, la estenosis mitral que sea severa, que lo podemos asociar con algunas de las alteraciones o de las alteraciones ecocardiográficas, cuando ya hay una hipertensión pulmonar moderada o severa, y también que haya una anatomía favorable para poder hacer la reparación. Así como cuando ya se hizo una intervención con una valvuloplastia con balón y pues hubo una falla en el tratamiento, también es una de las indicaciones. En pacientes adolescentes, esto es como más de adultos, pero que decía que también se podía asociar o quedarse hacia los adolescentes, están impartidas estas indicaciones por el Colegio Americano de Cardiología y por la Asociación Americana del Corazón, en el cual le hablaba que en pacientes con estenosis mitral congénita sintomática con clase funcional ya 3 o 4 y un gradiente mitral con Doppler mayor a 10, está como tal indicada la corrección. Y que puede ser razonable, o sea, de acuerdo a las características, en pacientes que estén ligeramente sintomáticos, aún con clase funcional 1, pero con un gradiente mitral Doppler mayor de 10. Y también puede ser razonable, no del todo indicado, pero podemos tenerlo en cuenta, cuando los pacientes también están asintomáticos, pero tienen una hipertensión pulmonar a expensas de una medición mayor a 50 milímetros de mercurio y un gradiente mitral. Entonces, solamente como para tenerlo en consideración que no todo es como tal que se indique la cirugía, sino que hay varios aspectos que podamos tener en consideración. Igual, el manejo quirúrgico se va a dividir en dos, en las reparaciones de acuerdo a la patología o en reemplazos cuando ya la anatomía no es favorable o cuando es indicativo de realizar la corrección. Entonces, de acuerdo a la patología es donde se puede realizar la indicación quirúrgica. Si es una membrana supravalvular mitral, como vemos aquí en la parte inferior, pues nos hablaba de que se puede hacer una extirpación o una resección completa de esta membrana, cuidando de no lesionar los tejidos que estén adyacentes para pues no ocasionar otras lesiones valvulares asociadas. Cuando es unas válvulas mitral displásicas o que estén fusionadas, se puede realizar una comisurotomía mitral abierta para que se pueda, pues como tal, romper esa obstrucción, tratando también como de tener el riesgo de que se pueda crear también alguna insuficiencia mitral residual posterior. Y caso de algunos de la válvula mitral en paracaídas, pues sería una comisurotomía mitral más papilotomía, pues porque como sabemos acá los músculos papilares están fusionados y de esa manera se podría dividir a los dos y crear como un músculo papilar correspondiente que va a liberar la tensión. Entonces, de acuerdo a las lesiones o las reparaciones quirúrgicas, la sobrevida menciona que es pues sí es adecuada, menciona que en 10 años del 70 al 75%, no es, hablaba como que tan complicada a comparación de reparaciones de insuficiencia mitral, y el riesgo como tal de reintervención mitral, pues por alguna otra alteración que vuelvan a realizar cirugía, es del 10 al 25% de manera global. Y pues por último, el reemplazo valvular también va a ser una de las intervenciones que se va a realizar en estas patologías, en la cual
hasta el 10% de los pacientes que tengan alguna lesión van a meritar un reemplazo en toda su vida. La mortalidad aquí con reemplazo valvular a comparación de una reparación quirúrgica es más alta, es del 33%, y en algunos centros menciona ya más avanzados, en el cual tienen mejores ya resultados del 10 al 15%. La sobrevida en lactantes y preescolares, esto a pronóstico, es a 5 años del 89%, y también, igual que en la insuficiencia y en general de todo reemplazo valvular, todo esto va a tener la limitación que en los niños o en los pacientes pediátricos que nosotros vemos, pues el tamaño está limitado por la prótesis, por eso es que nos esperamos más hacia el reemplazo valvular. Las indicaciones son en pacientes que tengan, bueno, que estén sintomáticos ya con una disfunción severa, a expensas también de una clase funcional que esté deteriorada 3 o 4, o también una disfunción severa del ventrículo izquierdo con una FEBI menor del 30%, que haya también antecedente de una reparación quirúrgica y que esta haya fallado, o también en valvas con displasia que sean severas y que no tengan pues una buena anatomía para poder realizar alguna cirugía correctiva. Entonces, también de manera esquemática, al igual que en cualquier reemplazo valvular, se dividen en dos: en las mecánicas, como ya mencionamos, que van a tener las desventajas de la anticoagulación, y en las biológicas, que aunque si bien cambian, no tienen la anticoagulación, pues estas van a ser que ser recambiadas de 10 a 12 años. Y pues ya, eso sería todo. No sé, alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar. Muy bien, Stephanie. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, nada más reforzar, ¿no? Que esta es una patología que no vemos con tanta frecuencia, pero en pediatría la patología de la válvula mitral congénita es un problema de difícil manejo. Los resultados quirúrgicos no son controlables en todos los grupos. El intervencionismo tampoco ha sido una opción. Entonces es una patología que a veces no es fácil de manejar. La conducta nuestra en base a estos resultados quirúrgicos ha sido pues ser conservadores en el manejo, tratando de que el niño crezca y que eventualmente sea susceptible de una prótesis mitral. Pero bueno, no es un tema que deben de estudiar directamente. Bueno, en la patología mitral adquirida, pues obviamente fiebre reumática era una de las principales causas. En la experiencia hemos tenido casos de fibrosis mitral por miocardiopatía eosinofílica, un par de casos anecdóticos, pero que es importante recordar que eventualmente esto podría generar patología mitral muy grave. Y los resultados de fiebre reumática prácticamente casi ha desaparecido, vemos muy pocos casos. Y ya se ven también probablemente en los hospitales de adultos sigan viendo algo de secuelas de fiebre reumática. Muy bien, Steph. Pues creo que está completa la clase. Son 8:37. ¿Hay algo pendiente, algo que comentar? No, doctor. Bueno. Ok, ahorita bajo para ver. Gracias, cuídense. Hasta luego, que gracias a Gracias, usted. doctor. Bye. Gracias.